Luis Conde Mora Montesinos, Cipriano Jesús Fiscal Casabal, segundo Cruz Barrio, Juan Francisco Lerma Blasco, Antonio Terrellano Ferrer, Julio Millet de España, Josefa Grau Rivers, Vicente Enrique Soler Marcos, Juan Antonio Perelló Rodríguez, Rafael Recuerdo Montero, José León Monacho, Leandro Pichel Buenaventura, Luis Peiró Roselló, José Francisco Pérez Almiñán, María Antonia Mengol Criado, Rafael Blasco Castaño, Víctor Fuentes Próspero, Manuel Giner Minalles, Manuel Campillo Martínez, Xavier Caspercher, Joaquín Martín Mínguez, Rita Barberá Noya, Carlos Albelda Jiménez, José Rafael García Fustel y González Alegre, María José San Segundo Cortea, José María de Andrés Ferrando, Fernando José Martínez Rosa, Juan Marco Molina, Salvador Sánchez Perales, Alfredo Botella Vicente, Vicente Zaragoza Meseguer, Manuel Martínez Lledó, Antonio Salazar Pérez, José Cholli Diego, Antonio Alonso Gutiérrez, Joaquín Santo Matas, Antonio García Ángel, Joaquín Galán Ruiz, Joaquín Farnós García, José Antonio Madrés Salvador, José Tobar Vicente, Daniel Anzuategui Ramos, Carlos Murria Arnau, Salvador Yacer Baisauri, Vicente Navarro Izquierdo, José Vives Borrás, José Jaime Fernández Campello, José Rubio Segarra, Ernesto Cenillosa Gente, Agapito Martínez Anzuategui, Félix Rodríguez Velasco, Jaime López Granero, Ricardo Núñez Martín, Joaquín Nebot Consonís, Gonzalo Centelles Nebot, Alfredo Roel Justiniano, Miguel López Muñoz, Alfredo Carloy Quito, Felipe Guardiola Tellez, Juan Callao Capdevila, Enrique Ferrer Centeno, Rafael Manuel de Verdú, Francisco Martínez Clausino, Vicente Pérez Teresa, Joaquín Vidal Negro, Antonio Martínez Serrano y Joaquín Cruz Carreras. Después de agradecer infinitamente la atención
Dissabte de glòria per a fer-lo Montés, que és un privilegi de los panes poden voltejar. Yo deseo que ahora en adelante, cada vez que los valencianos quieran festejar alguna fecha importante como esta que hoy estamos celebrando, el construir las Cortes Valencianas lo pueden hacer sin limitaciones de ningún tipo, puesto que este pueblo ha sabido conquistar la libertad y con ella su autonomía dentro de un Estado democrático y constitucional. Yo he sido siempre socialista porque hago dentro de señores, que faltan las papeletas. Hola. 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 Hola.
Víctor Fuentes Prosper. García Fuster y González Alegre. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Manuel Giner Miralles. Vicente Gómez Chiribella. José Luis Gómez Gavilán. Felipe Guardiola Sellés. José León Bonacho. Juan Francisco Lerma Blasco. Jaime López Granell. Miguel López Muñoz. Enrique Luis Rampa. Ángel Luna González. Salvador Yalcer Baisalí. Rafael Maluenda Verdú. Juan Marco Molinés. María Dolores Marcos González. Joaquín Martín Mínguez. Agapito Martín Anzuate. Francisco Martínez Clausí. Manuel Martínez Lledó. Fernando José Martínez Roda. Antonio Martínez Serrano. Miguel Millana Sansaturio. Julio Millet España.
Carlos Murria Arnau. Vicente Navarro Viciero. Joaquín Nebot Monsonís. Ricardo Núñez Martín. Antonio Palomares Vinuesa. Joan Bautista Pastor Marco. Luis Peiró Rosselló. Juan Perelló Rodríguez. Vicente Pérez de Besa. Alberto Javier Pérez Ferrer. José Francisco Peris Almiñana. Leandro Picher Buenaventura. Rafael Recuenco Montero. Hermenegildo Rodríguez Pérez. Francisco Rodríguez Valderrama. Félix Rodríguez Velasco. Alfredo Roé Justiniano. José Rubio Segarra. Antonio Salazar Cifre. Salvador Sánchez Perales. María José Sansegundo Fortea. Joaquín Santo Matas. Vicente Soler Marco. Emilio Soler Pascual. Luis Gabriel Torregrosa Mira. José Tobar Vicente. Fernando Vidal Gil. Joaquín Vidal Negre. José Vives Borrás. Vicente Zaragoza Meseguer. Juan Calabuch Rull. Joaquín Puig Ferrer. Manuel Adriano Aravid Cantos.
Antonio García Miralles. Que vaya a sentarse allá, ¿no? Vale. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Tobar. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. 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 José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. José Tobar. Antonio García Miralles. 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 José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. Una en blanco. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles.
Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. 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 José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. 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 José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. 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 José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. Antonio García Miralles. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Antonio García Miralles. José Tobar y José Tobar Vicente. Resultado de votación: don Antonio García Miralles, 57. Don José Tobar Vicente, 31 y una en blanco. Vamos a proceder al vicepresidente, la votación del vicepresidente.
igual como anteriormente. Es el color amarillo de la... Empieza la votación. Carlos Albelda Climent. Antonio Alonso Gutiérrez. Emilio José Álvarez Landete. No lo sé, a ver, Santos, si estás a escuchar, dile que tiempo dura eso. Ansuate Ramos. José Asensi Sabater. Sí. José Antonio Vandré Salvador. Rita Barberá Nolla. Ramón Berenguer Pietro. Rafael Blasco Castañ. Alfredo Botella Vicente. Alfredo Cadroy Gil. Juan Callao Capdevila. Manuel Campillos Martínez. Xavier Cas Bercher. Antonio Cebrián Ferrer. Gonzalo Centelles Nebot. José Cholvi Diego. José María de Andrés Ferrando. María Antonia de Armengol Criado. Joaquín Farnós Gauchía. Ernesto Fenollosa Ten. José Jaime Fernández Campello. Enrique Ferré Sempere. Luis Fondemora Montesinos. Josefa Frau Ribes. Víctor Fuentes Prosper.
Joaquín Fuster Pérez. José Galán Peláez. Joaquín Galán Ruiz. Antonio García Ágredas. José Rafael García Fuster y González Alegre. Antonio García Miralles. Manuel Giner Miralles. José Luis Gómez Gavilán. José León Bonacho. Jaime López Granell. Miguel López Muñoz. Enrique Luis Rampa. Salvador Llàcer Baixaulí. Rafael Maluenda Verdú. Juan Marco Molinés. María Dolores Marcos González. Joaquín Martín Mínguez. Agapito Martínez Anzuategui. Francisco Martínez Clausic. Manuel Martínez Lledó. Fernando José Martínez Roda. Antonio Martínez Serrano. Miguel Antonio Millana Sansauturio. Julio Millet España. Carlos Murria Arnau. Vicente Navarro Viciedo. Joaquín Nebot Monsonís. Ricardo Núñez Martín. Antonio Palomares Vinuesa. Joan Bautista Pastor Marco. Luis Peiró Rosselló. Juan Perelló Rodríguez. Vicente Pérez de Besa. Alberto Javier Pérez Ferrer. José Francisco Peris Alimaña. Leandro Picher Buenaventura. Dime, cambio. Rafael Recuenco Montero. Hermenegildo Rodríguez Pérez.
Francisco Rodríguez Valderrama. Félix Rodríguez Velasco. Alfredo Roé Justiniano. José Rubio Segarra. Antonio Salazar Cifre. Salvador Sánchez Perales. María José Sansegundo Fortea. Joaquín Santo Matas. Vicente Soler Marco. Emilio Soler Pascual. Luis Graviel Torregrosa Mira. José Tobar Vicente. Fernando Vidal Gil. Joaquín Vidal Negre. José Vives Borrás. Vicente Zaragoza Meseguer. Juan Lerma Blasco. Felipe Guardiola Sellés. Cipriano Císcar Casabán. Ángel Luna González. Segundo Bru Parra. Vicente Gómez Chiribella. Juan Calabuch Rull. Joaquín Puig Ferrer. Manuel Adriano Aravid Cantos. Juan Callao Capdevila. Juan Callao. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. José Tobar Vicente. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. Una en blanco. José Tobar Vicente. Juan Callao Capdevila. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Juan Callao. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente.
José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. 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 José Tomás Vicente. José Tomás Vicente. José Tomás Vicente. Otro en blanco. José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. Otro en blanco. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. Tomar. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. Otro en blanco. José Tomás. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. Otro en blanco. José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. José Tomás Vicente. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila. José Tomás Vicente. José Tomás Vicente. Otro en blanco. Juan Callao Capdevila. Juan Callao Capdevila.
Juan Callao Capdevila. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Juan Callao Capdevila. José Tobar Vicente. Juan Callao Capdevila. José Tobar Vicente. José Tobar Vicente. Juan Callao Capdevila. Y Juan Callao Capdevila. Resultado de la votación. Juan Callao Capdevila, 51. José Tobar Vicente, 32. Y 6 en blanco. Va a procederse a la votación de los secretarios con el papel amarillo, o sea, la tarjeta amarilla. Comienza la votación. Carlos Albelda Jiménez. Antonio Alonso Gutiérrez. Emilio José Álvarez Landete. Daniel Anzuategui Ramos. José Asensi Sabater. José Antonio Vandrés Salvador. Rita Barberá Noya. Ramón Berenguer Pietro. Blasco Castaño. Alfredo Botella Vicente. Alfredo Cadroy Gil. Juan Callao Capdevila. Manuel Campillos Martínez. Xavier Cas
Bercher. Antonio Cebrián Ferrer. José Cholvi Diego. José María de Andrés Ferrando. María Antonia de Armengol Criado. Joaquín Farruga García. Ernesto Fenollosa Ten. José Jaime Fernández Campello. Enrique Ferré Sempere. Luis Fondemora Montesinos. Josefa Frau Ribes. Víctor Fuentes Prosper. Joaquín Fuster Pérez. José Galán Peláez. Joaquín Galán Ruiz. Antonio García Ágredas. José Rafael García Fuster y González Alegre. Antonio García Miralles. Manuel Giner Miralles. José Luis Gómez Gavilán. José León Bonacho. Jaime López Granell. Miguel López Muñoz. Enrique Luis Rampa. Salvador Llàcer Baixaulí. Rafael Maluenda Verdú. Juan Marco Molinés. María Dolores Marcos González. Joaquín Martín Mínguez. Agapito Martínez Anzuategui. Francisco Martínez Clausí. Manuel Martínez Lledó. Fernando José Martínez Roda. Antonio Martínez Serrano. Miguel Millana Sansaturio. Julio Millet España. Carlos Murria Arnau. Vicente Navarro Viciedo. Joaquín Nebot Monsonís. Ricardo Núñez Martín. Antonio Palomares Vinuesa.
Joan Bautista Pastor Marco, Luis Peiró Rosselló, Juan Perelló Rodríguez, Vicente Pérez de Besa, Alberto Javier Pérez Ferré, José Francisco Peris Almiñana, Leandro Picher Buenaventura, Rafael Recuenco Montero, Hermenegildo Rodríguez Pérez, Francisco Rodríguez Valderrama, Félix Rodríguez Velasco, Alfredo Roé Justiniano, José Rubio Segarra, Antonio Salazar Cifre, Salvador Sanchís Perales, María José Sansegundo Fortea, Joaquín Santo Matas, Vicente Soler Marco, Emilio Soler Pascual, Luis Gabriel Torregrosa Mira, José Tobar Vicente, Fernando Vidal Gil, Joaquín Vidal Negre, José Vives Borrás, Vicente Zaragoza Meseguer, Juan Lerma Blasco, Felipe Guardiola Sellés, Cipriano Císcar Casabano, Ángel Luna González, Segundo Bru Parra, Vicente Gómez Chiribella, Juan Calabuch Rull, Joaquín Puig Ferrer, Manuel Adriano Aravid Cantos. Procedemos al escrutinio. Julio Millet, España. Julio debe ser eso que dice Millón. Él quiere decir Millet. Julio Millet, España. En blanco. Julio Millet, España. Julio Millet. Julio Millet. Julio Millet. Julio Millet. Rafael Maluenda. Maluenda. Sí. Julio Millet, España. Julio Millet.
Julio Miret. Julio Miret. Julio Miret. En blanco. Julio Miret. Julio Miret. Rafael Maluenda. Rafael Maluenda. Julio Miret. En blanco. Julio Miret. Julio Miret. Rafael Maluenda. En blanco. Rafael Maluenda. Julio Miret. Maluenda. Rafael Maluenda. Rafael Maluenda. Julio Miret. Julio Miret. Rafael Maluenda. Julio Miret. Julio Miret. Julio Miret. Julio Miret. Rafael Maluenda. Julio Miret. Rafael Maluenda. Rafael Maluenda. Rafael Maluenda. En blanco. Julio Miret. Julio Miret. Julio Miret. Julio Miret. En blanco. Julio Miret. Julio Miret. Rafael Maluenda. Julio Miret. Julio Miret. Julio Miret. Rafael Maluenda. Julio Miret. Rafael Maluenda. Rafael Maluenda. Yo querría someterme a todos esos rigores de la Julio Miret. pues el secreto del sumario, está abierto ya. Julio Miret. La investigación policial, igualmente
Igualmente. En blanco. Rafael Maluenda. Los casos que se estudian en Galicia, que se investigan en Rafael Maluenda. ¿Con qué se ha hecho contrabando? ¿Qué importancia? Rafael Maluenda. En materia, si no hay una equivalencia en dinero, el Julio Miret. Bien. En Galicia en concreto el fuerte del contrabando es Julio Miret. el valor. Rafael Maluenda. El contrabando aprendido en tabaco en Galicia en general es un valor alto. Julio Miret. A título indicativo, recientemente se ha hecho la intervención de los barcos tampoco Rafael Maluenda. a nivel de conocimiento de la gente Julio Miret. durante el mes de mayo. En este punto yo quisiera hacer, porque incluso he leído Rafael Maluenda. creo que ha sido diario 16, una Julio información Miret. no exacta. Yo le puedo a usted decir que el importe En blanco. de lo evitado como Julio fraude Miret. en el país como consecuencia de la intervención acaecida Julio recientemente en Miret. Galicia supone 325 millones de pesetas, es decir, Rafael Maluenda. por el concepto de renta de petróleo, perdón, de renta de tabaco y de impuestos, Y en son blanco. 325 millones de pesetas que se ha evitado con esa operación que se defraude al Estado, con independencia del valor real de la mercancía y el valor de los barcos que también ha sido decomisado. Entonces, Sí, con los datos le iba a decir de que se dispone ahora, querría yo preguntarle cómo son los canales y las redes de distribución. Por ejemplo, la procedencia del tabaco, ¿cuál sería? ¿O cuáles? bueno, el tabaco que se aprende en toda el área mediterránea es tabaco americano. Luego viene la cosa anecdótica que en España priva más el contrabando del Winston y por ejemplo en Italia el Marlboro, pero son tabacos de procedencia americana. ¿Vienen de los Estados Unidos entonces o hay algún Pues la producción es americana y se supone que debe haber, que hay escalones intermedios, hay sitios, digamos, de distribución que sospechamos y entendemos que están pues en la zona de los Países Bajos, por ejemplo, ¿no? El Maray es un cauce por el que el tabaco llega hasta Galicia. Ahí entra en otras manos. Con lo que ustedes saben hasta ahora y con lo que se puede decir en este momento, ¿qué manos serían esas? ¿O cómo, cuál sería la de la figura del contrabando no se puede transportar en cualquier medio, digo un coche. Que son 51. realmente nosotros podemos tener acceso, no son al final Don Rafael Maluenda, 29. con la mochila o se le coge Y en blanco, 9. a nivel de Dirección General Aduana y no cuerpos operativos, esos son la Guardia Civil, el Servicio. Por consiguiente, la mesa Entonces habrá en el caso, seguramente en este caso digo, pues personajes interpuestos que por omisión o por acción declara el resultado total de las que elecciones. nos vamos a encontrar realmente pues con Queda proclamado presidente de las Cortes Valencianas un asunto importante. Antonio García Miralles. La dirección del asunto de Galicia. Vicepresidente primero, don Juan Callao Capdevila. Vicepresidente segundo, don José Tobar Vicente. Secretario primero, don Julio Millet, España. Y secretario segundo, don Rafael Maluenda Verdú. Pueden tomar posesión, subir para tomar posesión. Esto es todo.
a proceder a la fórmula de promesa o juramento de los señores diputados, comenzando de conformidad con nuestro reglamento por el presidente de las Cortes. Antoni García Miralles, promet que en tant contindré el càrrec de president de les Corts Valencianes, acataré la Constitució i l'Estatut d'Autonomia sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat Valenciana. Pregue als senyors diputats que es posen de peu. Il·lustres senyores i senyors, jureu o prometeu que en tant contindreu el càrrec de diputat, acatareu la Constitució i l'Estatut d'Autonomia sense engany i guardareu fidelitat a la Generalitat Valenciana? Il·lustres señoras y señores, juráis o prometéis que mientras ostentéis el cargo de diputado acataréis la Constitución y el Estatuto de Autonomía sin engaño y guardaréis fidelidad a la Generalidad Valenciana. Pueden sentarse. Vosotros. Excelente señor vicepresidente primer Juan Callao Capdevila. Prometo. Excelente señor vicepresidente segon José Tobar Vicent. Juro. Excelente señor secretari primer Juli Millet Espanya. Sí, prometo. Excelente señor secretari segon Rafael Maluenda Verdún. Sí, juro. Sentaros. Señor secretari primer. Ilustre señor Carlos Alberta Climent. Sí, juro. Ilustre señor Antonio Alonso Gutiérrez. Sí, juro. Ilustre señor Emilio José Álvarez Landete. Sí, prometo. Ilustre señor Daniel Anzuategui Ramos. Sí. Ilustre señor Manuel Adriano Aravid Canto. Sí, prometo. Ilustre señor José Asensi Sabater. Sí, prometo. Ilustre señor José Antonio Andrés Salvador. Sí, juro. Ilustre señora Rita Barberá Nolla. Ilustre señor Ramón Berenguer Pietro. Ilustre señor Rafael Blasco Castaño. Ilustre señor Alfredo Botella Vicente. Ilustre señor Segundo Bru Parra. Ilustre señor Alfredo Cadroy Gil. Sí, prometo. Ilustre señor Juan Calabuch Rull. Sí, prometo. Ilustre señor Manuel Campillos Martínez. Sí. Ilustre señor Xavier Casp Berger. Ilustre señor Antonio Cebrián Ferrer. Ilustre señor Gonzalo Centelles Nebot. Ilustre señor Cipriano Císcar Casabán. Ilustre señor José Cholvi Diego. Sí, juro. Ilustre señor José María de Andrés Ferrando. Sí, prometo. Ilustre señora María Antonia de Armengol Criado. Ilustre señor Joaquín Farnós Gauchía. Sí, juro. Ilustre señor Ernesto Fenollosa Ten. Sí, prometo. Ilustre señor José Jaime Fernández Campello. Sí, juro. Ilustre señor Enrique Ferré Sempere. Ilustre señor Luis Fondemora Montesinos. Sí, prometo. Ilustre señora Josefa Frau Ribes. Ilustre señor Víctor Fuentes Próspero. Ilustre señor Joaquín Fuster Pérez. Ilustre señor José Galán Peláez.
Ilustre señor Joaquín Galán Ruiz. Ilustre señor Antonio García Ágredas. Ilustre señor José Rafael García Fuster y González Alegre. Ilustre señor Manuel Giner Miralles. Ilustre señor Vicente Gómez Chiribella. Ilustre señor José Luis Gómez Gavilán. Ilustre señor Felipe Guardiola Sellés. Ilustre señor José León Bonacho. Ilustre señor Juan Francisco Lerma Blasco. Ilustre señor Jaime López Granell. Ilustre señor Miguel López Muñoz. Ilustre señor Enrique Luis Rampa. Ilustre señor Ángel Luna González. Ilustre señor Salvador Yacer Baixauli. Ilustre señor Juan Marco Molines. Ilustre señora María Dolores Marcos González. Ilustre señor Joaquín Martín Mínguez. Ilustre señor Agapito Martínez Anzuategui. Ilustre señor Francisco Martínez Clausic. Ilustre señor Manuel Martínez Lledó. Ilustre señor Fernando José Martínez Roda. Ilustre señor Antonio Martínez Serrano. Ilustre señor Miguel Millana Sansaturio. Ilustre señor Carlos Murria Arnau. Ilustre señor Vicente Navarro Viciedo. Ilustre señor Joaquín Nebot Monsonís. Ilustre señor Ricardo Núñez Martín. Ilustre señor Antonio Palomares Vinuesa. Ilustre señor Joan Baptista Pastor Marcos. Ilustre señor Luis Peiró Rosselló. Ilustre señor Juan Perelló Rodríguez. Ilustre señor Vicente Pérez de Besa. Ilustre señor Alberto Javier Pérez Ferrer. Ilustre señor José Francisco Peris Almiñana. Ilustre señor Leandro Picher Buenaventura. Ilustre señor Joaquín Puig Ferrer. Ilustre señor Rafael Recuenco Montero. Ilustre señor Hermenegildo Rodríguez Pérez. Ilustre señor Francisco Rodríguez Valderrama. Ilustre señor Félix Rodríguez Velasco. Ilustre señor Alfredo Roe Justiniano. Ilustre señor José Rubio Segarra. Ilustre señor Antonio Salazar Cifre. Ilustre señor Salvador Sánchez Perales. Ilustre señora María José Sansegundo Fortea. Ilustre señor Joaquín Santo Matas. Ilustre señor Vicente Soler Marco. Ilustre señor Emilio Soler Pascual. Ilustre señor Luis Gabriel Torregrosa Mira. Ilustre señor Fernando Vidal Gil. Ilustre señor Joaquín Vidal Negre. Ilustre señor José Vives Borrás. Ilustre señor Vicente Zaragoza Meseguer. Il·lustres senyores i senyors diputats de les Corts Valencianes. La construcció de la nostra autonomia suposa la recuperació d'una tradició històrica, la conquista de les nostres llibertats en el marc de la Constitució i l'Estatut i un esperançador projecte de futur per a tots els valencians. Les aspiracions d'autonomia i llibertat per les quals lluitaven en l'etapa predemocràtica, que congregaren centenars de milers de valencians un històric 9 d'octubre de 1977, han d'estar presents constantment en tots nosaltres, legitimats per les eleccions del passat dia 8 de maig. Avui, com a representants democràtics del poble valencià, reunits en Corts per primera vegada, és per a nosaltres altament satisfactòria la presència del molt honorable president de la Generalitat Valenciana i dels membres del Consell en funcions, així com dels altres autoritats presents en aquest històric Saló de Corts. En aquest sentit,
vull anunciar que, malgrat que les Corts Valencianes continuaran utilitzant sempre aquest saló per a les seues sessions solemnes, la seu definitiva d'aquestes Corts serà el Palau de Benicarló, que després de les gestions realitzades ha estat cedit oficialment al darrer Consell de Ministres. Todos los ciudadanos valencianos y sobre todo aquellos que votaron las opciones políticas que hoy representáis también podrán estar presentes en este acto a través de los medios de comunicación social, a quienes quiero agradecer en nombre de esta Cámara su esfuerzo por divulgar nuestro trabajo y por ayudarnos en el empeño de acercar esta alta institución de la Generalidad Valenciana al pueblo del que procede. Permitidme que como presidente de las Cortes Valencianas invoque cuestiones que afectan al entramado institucional y al funcionamiento del autogobierno, que en el marco de la Constitución española, de nuestro Estatuto de Autonomía y de la Generalidad Valenciana, tienen especial relevancia en esta esperada andadura democrática para nuestra comunidad. Somos el poder legítimo que se identifica con la llamada legitimidad racional, es decir, con la legitimidad democrática porque el pueblo valenciano así lo ha querido libremente. El poder legítimo es aquel cuya obediencia se funda en bases justificadas. La soberanía que reside en el pueblo es la formulación cultural en la que cristaliza la legitimidad racional del principio de las mayorías. Y así, el poder valenciano en su formación será legítimo si es expresión de esa forma de soberanía a través de elecciones libres por sufragio universal. Los valencianos que han concurrido por esa vía a la formación de estas primeras Cortes y, por tanto, del poder que representan, son, a su vez, los destinatarios del derecho que ha de producir este poder. Así pues, quienes con su voto han formado esta Cámara Valenciana son luego destinatarios de las normas que produzcamos y al apreciar el poder como más propio, más cercano a nuestra comunidad valenciana como sociedad democrática, la obediencia siempre será más fácil. Legitimidad del sistema y obediencia a sus normas son pues dos conceptos dependientes. Pero ese poder legítimo lo será también en su ejercicio en la medida que sepamos respetar las reglas del juego que permiten su funcionamiento, el sometimiento al derecho y la exclusión de la arbitrariedad. Por ello, este poder es reversible, de tal manera que quien hoy ha perdido una contienda electoral sabe que puede ganar la siguiente, y quien la ha ganado debe de ser consciente del respeto a las minorías que configuran una parte importante de la representación popular. Esta filosofía, que está en la raíz de la Constitución Española de 1978, lo es también en la raíz de nuestro Estatuto de Autonomía, que se ve respaldado por las elecciones del pasado mes de mayo. Quiero resaltar que de la solidaria comprensión de lo que significa el juramento o promesa que acabamos de hacer, Constitución y Estatuto se encuentran íntimamente ligados en un objetivo común de paz, justicia y libertad para todos. Y debemos ser conscientes de que ello sería imposible sin un pueblo que ha dado repetidas pruebas de vivir en paz y en libertad en el marco de una Constitución que consagra la monarquía parlamentaria. De manera que sería hoy, aquí y ahora, difícil de entender el estado de las autonomías sin la existencia de la monarquía parlamentaria y, por tanto, difícil de entender que los valencianos, recuperando una tradición sesgada hace 276 años, pudiéramos concebir nuestra convivencia democrática sin el marco de libertades que consagra nuestra Constitución y nuestro Estatuto. Por ello, estoy seguro que junto al acatamiento de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto y la fidelidad a la Generalidad Valenciana, si digo que al expresar mi lealtad a Su Majestad el Rey expreso la voluntad de estas Cortes, estoy haciendo un acto de justicia e interpretando el sentir mayoritario del pueblo valenciano que representamos. Pienso que debemos estar agradecidos y satisfechos por la forma pacífica y ordenada en que se ha manifestado repetidas veces y en la más amplia proporción la voluntad de los ciudadanos valencianos. Es una muestra de que en nuestro pueblo se ha abierto la idea de que es necesario participar cada día más en la actividad política que ha de ejercerse en bien de nuestra comunidad valenciana para conseguir una existencia pacífica y en libertad.
En esta histórica andadura que hoy inician las Cortes Valencianas, la prudencia, equilibrio entre la sabiduría y el sentimiento, debe presidir el asentamiento de nuestras instituciones y la política concreta que desde ellas hemos de hacer en el trabajo de cada día. Y así, este noble pueblo valenciano reflejará libremente la opinión como premio, como sanción de conductas, como desánimo y rechazo o como esperanza y fe sobre este proyecto común que es la autonomía. Sepamos distinguir lo importante de lo accesorio, porque nuestro pueblo sabrá con seguridad distinguir mejor que nosotros cuáles son los objetivos importantes sobre los que debe existir una amplia coincidencia, y sabrá también valorar nuestra gestión a lo largo de estos 4 años. Desde la dedicación total y sincera a nuestras tareas, estoy seguro que estas Cortes sabrán encontrar la respuesta adecuada para caminar con esperanza renovada hacia un futuro cada día más nuestro. Debemos, entre todos, robustecer desde estas Cortes Valencianas todas y cada una de las instituciones que consagran nuestro estatuto, fundamentalmente la Generalitat que las integra a todas. Seria ingrat no reconèixer avui l'esforç d'aquells homes i dones que han lluitat en èpoques més difícils per la recuperació de les llibertats de la nostra nacionalitat valenciana. Especialment el dels qui, tant en l'etapa preautonòmica com en la transició a l'autonomia, han donat el millor d'ells mateixos. De la immensa fecunditat d'aquests ciutadans valencians, de la imaginació, de la coherència, de l'encert i del desencert dels seus plantejaments, tots hem de dependre i tots hem d'agrair la voluntat política que han demostrat per construir una comunitat més democràtica. Per això, il·lustres senyores i senyors diputats, des de la conjunció ordenada de les discrepàncies parlamentàries, haurem de respondre al dipòsit de confiança que el nostre poble, amb el vot, ens ha donat, i a l'esperança que mantenen els qui, no havent-nos votat i sense estar presents en aquestes Corts, són tan ciutadans i tan valencians com nosaltres. El nostre objectiu primordial és construir jurídicament i administrativament i políticament les institucions de la Generalitat Valenciana. Defendre i potenciar les Corts Valencianes és exercir amb prudència, rigor i responsabilitat el control del Consell, construir l'administració moderna i eficaç que ha de sustentar les institucions i ha d'escoltar dia a dia la veu del nostre poble i ser l'eco que ens permeta, des de la nostra òptica peculiar, solucionar els nostres problemes. En el moment d'assumir la presidència de les Corts Valencianes, vull manifestar la meva decidida voluntat d'actuar en funció de la responsabilitat institucional que m'heu conferit, sense cap altre marc de referència al marge de la nostra institució, amb la col·laboració de tots vosaltres en aquesta transcendental missió. Moltes gràcies. La presidència accepta l'oferta de servei de les Corts i declara obert el primer període de sessions d'aquesta legislatura. Queden constituïdes les Corts Valencianes. D'acord amb l'article 4 del reglament, aquesta Constitució serà comunicada al rei, al Senat i al Govern de l'Estat, així com oficialment a la presidència de la Generalitat. És closa la sessió.